Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con empresarios y profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones, y en este caso de Puerto Rico, Argentina y Latinoamérica. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Bochner, CEO de Compass Latam desde Argentina. Saludos, Adrián. Adrián es argentino/boricua. Adrián ama nuestra isla. Adrián, llevamos ya 5 años haciendo negocios. Lo considero mi mentor. Lleva 5 años llevándome de la mano para poder hacer y aplicar todo lo que es el servicio, ¿verdad?, de desarrollo organizacional y de talento que hemos llevado en Fidelis. Así que Adrián es una persona muy, muy especial y estaba loca por poderla entrevistar y traerlo aquí a nuestro podcast. Así que gracias, Adrián, por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir algunas experiencias. Pues Adrián y yo nos conocimos hace unos años atrás, donde tuve la oportunidad de buscar hacer cosas diferentes, ¿verdad? Cuando lanzamos Fidelis. Y lo primero fue, bueno, lo segundo que hicimos fue hacer un acercamiento a Hogan. Y en un momento a mi Hogan me dijo, pues, puedes contactarnos directamente a nosotros, pero puedes también hacerlo de la mano de una persona en Argentina. Y obviamente, pues a mí me encanta viajar. Y dije, bueno, pues voy a tener entonces excusas para ir a Argentina. Así que de ahí nos conectamos en Miami. Siempre nos hacemos broma de este primer encuentro que tuvimos, pero luego de eso ha nacido una relación de negocios muy transparente, importante, de mucha confianza, y aparte de eso también de mucho conocimiento que ha sido este acompañamiento. Y de parte de Adrián, cuéntanos de, de tu amor por Puerto Rico y también de tu experiencia, Adrián. Me encantaría que la gente sepa, porque muchas veces te ven conmigo y hablan de Hogan, pero me gustaría que usted relate cómo fue que comenzó en esta industria. Bueno, muy bien. La verdad que la pandemia me ha generado una sensación de abstinencia de no poder estar en la isla, porque solía viajar 4 o 5 veces al año. Así que hace ya más de un año sí, casi ya más de un año, porque en enero del año pasado fue la última vez que estuvimos allí. Así que esperando poder viajar en los próximos meses. Y la verdad que es una experiencia, como dijo Jolene, muy interesante, porque siempre les transmito a los boricuas y a toda la gente en la isla que ustedes no saben el tesoro que tienen, porque juntan lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo latino y lo mejor de el mundo anglosajón o americano. Y eso se nota en la educación que tienen los profesionales, en el orden, aunque les parezca mentira, que hay en comparación con otros países de Latinoamérica. Así que ustedes están a mitad de camino de el mundo hispanoamericano y el mundo gringo, como solemos decir. Y eso es una posibilidad que tienen muy pocos. Súper. Adrián, y cuénteme de cómo comenzó en su carrera profesional, que lo llevó a ser ahora consultor y distribuidor de Hogan para Argentina y Latinoamérica. Bueno, yo me inicié siendo maestro, profesor, primero de niños, después de adolescentes, porque yo trabajaba para escuelas, para el gobierno alemán. Y entonces allí fue donde hice mis primeras armas profesionales, pero hice lo que se llama el fast track. A los 2 años de ser profesor me seleccionaron, y ahí tiene que ver un poco con, no sé si tenía mucho talento o no, pero me seleccionaron para un programa internacional que era para ser VP de la administración y del management de las entidades alemanas en el extranjero. Y bueno, me lo ofrecieron y yo la verdad que tenía experiencia laboral
en el pequeño, en el convenience store de mis padres, pero nada más que eso. Así que fue un reto, ¿sí? Asumí ese reto y me encontré con gente de diferentes países del mundo. La mayoría de ellos venían de extracción de Business Administration, con lo cual el esfuerzo fue doble, pero valió la pena. Así hice el fast track y seguí durante varios años participando y trabajando allí, porque como yo tengo alta tradición, según Hogan, y ahora lo entiendo, me hicieron firmar un contrato, me dieron una beca, ¿sí? Para Wow, hacer todo eso, que eran, como decir, $150,000. En ese momento era mucho dinero, ahora también. claro. Y bueno, pero el compromiso era trabajar 5 años una vez recibido para el gobierno alemán. Hubo otras personas que tuvieron que devolver el dinero porque no les gustó. Yo firme, seguía adelante y bueno, no tuve que devolver ningún dinero, al contrario, estuve 10 años allí desempeñándome y bueno, tuve un muy buen reconocimiento cuando decidí irme después de 10 años. Así que, y en el ínterin estudié recursos humanos, terminé la carrera universitaria de ciencias de la educación, hice una maestría en recursos humanos para reorientar mi carrera profesional y luego se complementó también eso con la posibilidad de empezar a trabajar en una escuela de negocios, siempre en el ámbito educativo, formativo, capacitación. Y de ahí ya uno de los que eran los profesores allí me reclutó para trabajar en su consultora. Y allí estuve también 12 años y es a través de uno de los clientes que, como suele decirse para los emprendedores, un inversor ángel. Bueno, yo tuve un cliente que invirtió en mí y que fue Bridgestone, y así fue como conocí Hogan en el año 2008 y empezamos a trabajar con Hogan y ya en el año 2009 me transformé en su representante para diferentes países de Latinoamérica. Así que mi recorrido culminó hace unos 7, 8 años con el doctorado, el cual lo hice basándome en un estudio de 2.500 casos Hogan. No. ¿Y cómo lanzó o se lanzó Adrián a emprender, ¿verdad? Dentro de esa carrera de tantos años y luego de estar apoyando clientes en la consultora, ¿cuándo decide emprender? Bueno, eso fue muy interesante porque en esa consultora, que era una de las más importantes en ese momento en Argentina, pero también todo lo que se llama Mercosur, que son 4 países de Sudamérica: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Eh, yo ya manejaba proyectos grandes y el revenue era importante y ya había varios socios o me tenían que terminar asociando, cosa que alguno de los socios no quería. Entonces me invitaron a que siga mi camino en forma independiente. Y bueno, eso fue lo que hice. No le tuve temor porque sabía que tenía una herramienta, el sistema de evaluación Hogan, que me iba a permitir abrir muchas puertas, ¿sí? Y Wow, que un dólar Hogan se iba a transformar en varios dólares Compass. que me encanta cuando me lo enseñó a mí. Sí, es que es la verdad, cuando uno tiene algo muy, muy bueno, ¿sí? Eh, eso por sí mismo no se vende solo, ¿sí? Sino que uno tiene que armar un esquema, un andamiaje de servicio, de servicios, de productos complementarios, que son los que le sacan brillo a esa herramienta. La herramienta Claro que por sí. sí sola es muy buena, pero hay que gestionar a partir de esa herramienta. Y eso es, muchas veces, las conversaciones que llevamos adelante con, los clientes, con los
con nuestros clientes, ¿sí? De entender que no lo miren como un costo, sino como una inversión. Y para que se transforme en una inversión hay que armar todo un esquema alrededor de esa herramienta. Muy bien. ¿Y cuál ha sido ese proyecto de negocio que ha implementado Adrián, que se siente orgulloso de haberlo Uf, trabajado en su organización? bueno, son muchos. Eh, vamos a ir, sentimentalmente es el de Bridgestone porque es el con el que empecé. Claro. Empecé trabajando hace casi 20 años con los operarios líderes en diferentes turnos en manufactura, con los gerentes, con los jefes, hasta con el presidente de la compañía. Wow. Y fue mi gran escuela de consultoría, podríamos decir. ¿Sí? Lo mismo me ocurrió, y siempre de la mano de Hogan. Lo mismo me ocurrió con Mercedes-Benz, lo mismo ocurrió con otras compañías. Pero si tuviese que plantear y sobre todo porque fue un proyecto que se llevó adelante por diferentes etapas durante 7 años, ¿sí? Así como ese hay varios, pero este, digamos que fue el que más desarrollo nos permitió y apalancar nuestra empresa a partir de ese proyecto, junto con otro en un banco en Paraguay. Y yo diría que hay un gran proyecto que tuvimos en el año 2018 con una empresa de servicios petroleros que es similar a lo que es Halliburton, que es la más grande del mundo en Estados Unidos, y donde hicimos todo lo que uno se puede imaginar para identificar talento asociado a la seguridad industrial, asociado a los Wow. cuadros de reemplazo, al liderazgo en comportamiento seguro en diferentes locaciones donde están los pozos petroleros y gasíferos. Ese fue incluyendo lo que es la cultura de seguridad. Entonces fue un megaproyecto, ¿sí? Muy complejo que involucraba a unos 16 coaches, consultores y facilitadores. Y toda la Wow. logística que requería eso era bastante compleja, tal es así que había un project manager ex PwC, amigo mío, que trabaja con nosotros en estos proyectos complejos. Y yo diría, en Puerto Rico creo que hay varios proyectos, pero creo que hay dos proyectos que fueron bisagra, que fueron el switch de pasar y complementar reclutamiento con desarrollo del talento, que fue el proyecto de MCS, de las academias de liderazgo, y creo que el otro proyecto me parece que es apoyarlos en lo que ha sido la Academia de Coaching, que lleva ya que ya va por su sexta edición. ¿Sí? Entonces, poder acompañarlos en esto a través de Hogan y ver cómo eso fue evolucionando, la verdad que nos llena de orgullo. ¿Sí? Pero bueno, hay varios proyectos, esos serían como Muy los, bien. como los más significativos. Muy bien. Y dentro de todo eso, Adrián, que ha podido apoyar y demás, ¿cuál es su concepto ahora mismo dentro de este año que llevamos en el lockdown? Sí, Donde yo me imagino sus teorías y todo lo que ha analizado en este tiempo, ha podido determinar de cómo es la nueva norma de manejar el talento dentro de nuestra nueva realidad de manejos virtuales y equipos virtuales y demás. sí, y yo diría, a ver, ¿cuál podría ser una mejor práctica Ujú. eh, que fue aprendizaje para mí como CEO de la compañía? Fue ser tolerante con lo que es el ciclo de vida personal versus el ciclo de vida laboral de, de un empleado, de un colaborador o de un gerente del equipo, porque a partir de la pandemia lo que se vio justamente fue transparente el equilibrio que hace una persona
sobre todo las mujeres que tienen que llevar adelante un hogar, porque son madres solteras, que tienen varios hijos y por mandato social la mujer se hacía cargo de compartirlas con su otro significativo, ¿sí? Con lo cual me parece que en ese sentido eh, fue una necesidad empezar a comprender con mayor amplitud de criterio eh, y desarrollar mayor nivel de comprensión y tolerancia. Muy bien, ¿y cuál ha sido ese momento más difícil, Adrián, que haya tenido que manejar en este momento o dentro de sus años como empresario? Eh, a ver, los momentos más difíciles, yo diría, como empresario en general, en, en Latinoamérica, quizás no tanto en el mundo o en el ámbito norteamericano, al cual en parte pertenece también Puerto Rico, es la dificultad de poder proyectar a largo plazo, ¿sí? Cuando hablo de largo plazo no estoy hablando de 10 años, sino 2, 3 años a 5 años como mucho. Eso ya es larguísimo plazo en Latinoamérica. Y después, en países que se manejan con diferentes culturas y diferente situación socioeconómica. Si hablamos de Argentina, podríamos decir, el americano llamaría un outlier, pero en el mal sentido. Todo lo que está mal lo sabemos hacer con eficiencia aquí en Argentina. Entonces, eh, puedo decir que siempre estamos pendientes de la inflación. Imagínense un país que tiene de 3 a 4% de inflación mensual, ¿sí? Wow. Cuando hay países que no tienen eso en todo un año. Y a su vez, donde te cambian las reglas de juego todo el tiempo y donde hay cinco tipos de dólares distintos. El Wow. dólar oficial para trade, el dólar del mercado negro, el dólar financiero 1, el dólar financiero 2, y siempre están inventando algo nuevo. Y a su vez, algo característico en Latinoamérica, en algunos países más que en otros, eso también está en Estados Unidos y en Puerto Rico, y que como empresarios nos tiene siempre muy preocupados, es lo que los americanos llaman el tax burden, ¿no? La presión impositiva que a veces frena inversiones o hace repensar si vamos a invertir en expandirnos o no, y ese tipo de cuestiones. Entonces, uno como empresario, y esto es algo que yo jamás lo pensé que me iba a tener que transformar cuando inicié mi carrera profesional, era tener que saber tanto de finanzas como de temas de talento. Uh-huh. Y dentro de lo que está ahora mismo trabajando usted, ¿verdad? Y la gente Sí. que ve en el día a día en las empresas, ¿cómo está viendo, verdad, el enfoque del manejo de las competencias, de las destrezas que se están buscando ahora, Adrián, para poder ser, ¿verdad? Un buen talento dentro de las organizaciones? Bueno, acá yo tengo una visión bastante crítica, ¿sí? Yo veo que se está poniendo mucho énfasis o se está haciendo mucho hincapié en todo lo que es agilidad, ¿sí? Pero hace 20 años eso se llamaba mejora continua, hace 10 años se llamaba, 12 años Six Sigma, después se llamó Lean Management y así sucesivamente. Yo creo que sí hay una diferencia con la transformación digital y que es una diferencia muy significativa, un salto distinto, ¿sí? En términos de cosmovisión, de entender el mundo de la gestión, del management y de las organizaciones. Pero de todas maneras, yo creo que hay cosas que no van a pasar de moda y para mí
¿Cuáles serían competencias y destrezas que busco en alguien que se incorpora al equipo y que trato de ver también cuando evaluamos el talento potencial? Una es que la persona tenga iniciativa, tenga autonomía, ¿sí? La segunda es que tenga good judgment, ¿sí? Que tenga buen criterio, que sea criteriosa la persona, ¿sí? Uno puede ser autónomo, pero si no tiene buen criterio, ya se pasa de el error como fuente de aprendizaje, sino que hace cosas bien que no son importantes, ¿sí? Y yo prefiero que se equivoque haciendo cosas importantes, ¿sí? Y el tercer componente para mí es tener avidez de aprender, ganas de aprender, ¿sí? Que tenga esa persona espíritu de querer superarse a sí mismo, no digo todos los días, pero cuando toma conciencia de que algo se podría haber hecho mejor, que cómo impacta su comportamiento en las relaciones con los demás y en el funcionamiento del equipo, etcétera. Muy bien. Y ahora mismo, Adrián, ¿qué ha podido estar buscando o cómo se mantiene actualizado en temas de manejo de talento? Bien, a ver, la verdad que lo que leo y estuve leyendo desde el año pasado a esta parte han sido sobre todo artículos, más bien vinculados a lo que ahora llamamos como upskilling y reskilling, ¿sí? Para entender que dónde está la diferencia. La diferencia está en la transformación digital, en tener, no las destrezas, hay destrezas que se pueden adquirir rápidamente, ¿sí? Pero el mindset, ¿sí? Poder ayudar a las personas a cambiar su mindset, eso es independiente de la transformación digital. Lo que pasa es que la transformación digital requiere acelerar esos procesos, en los cuales me incluyo personalmente, ¿sí? Eh, ahora, me parece que ahí es donde mi mensaje sería enfocarse en estas dos cuestiones, la transformación digital, no tanto buscar lo instrumental de la agilidad, que como metodología son válidas, sino qué pasa con la transformación digital y qué pasa con el mindset, el business mindset que tenemos que incorporar, sobre todo aquellos que conducen equipo de trabajo, aquellos que son gerentes o ejecutivos, ¿sí? Porque si arriba de la pirámide, las personas que estamos arriba de la pirámide, no modificamos esa manera de pensar, el esfuerzo que hagan nuestros mandos medios, nuestros colaboradores de menor nivel de responsabilidad, va a ser en vano, ¿sí? Porque va a quedar en ese nivel. Entonces yo diría, empecemos por arriba, ¿sí? Aquellos que tenemos mayor responsabilidad, ser quienes intentemos cambiar algunas formas de pensar. Es difícil, no digo que sea sencillo. ¿Cómo se continúa desarrollando, Adrián? ¿Cómo continúa, aparte de la lectura y demás, ese continuo Bueno, aprendizaje? la universidad me mantiene en guardia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque además de los seminarios que tengo que dictar, y es parte del motivo por lo que lo hago, no porque en Latinoamérica no es como en Estados Unidos, en Europa, que los profesores en la universidad, no digo que son millonarios, pero ganan muy, muy bien. En mi caso me considero un practitioner y para mí es muy importante la práctica profesional. Pero sí, para mí es fundamental ese contacto directo con los alumnos, que son todos adultos. Estoy clase en el MBA y en el doctorado solamente, que traen sus propias problemáticas y es como si fuese una clínica abierta con un encuadre de la cátedra, de los contenidos que me tocan impartir. Pero al mismo tiempo tengo otra forma de ser muy riguroso con
mantenerme actualizado porque las dos universidades para las que trabajo, que es la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica, me asignan como tutor de tesis, de muchas tesis, y a veces Okay. como evaluador. Entonces yo ahora estoy con 10 tesistas, ¿sí? Wow. 4 de maestría y 6 de doctorado, siendo su tutor. Más, es ad honorem eso. No, Wow. no es remunerado, pero lo hago porque cuando me tocó a mí, tuve la suerte de tener personas que lo hicieron también en forma desinteresada y es un compromiso moral, ¿no? Que uno asume. Pero también eso me mantiene muy actualizado, ¿sí? Porque imagínate algunos de los temas que estoy supervisando ahora. Uno de ellos tiene que ver con todo lo que es el corporate governance de tecnología de la información. Wow. Otro es el governance de los esports. Esports, gran tema, ¿sí? Que es un nuevo negocio muy fuerte que va a crecer y que lo va a ver la final de un esport de Wow. soccer o de algún otro deporte, lo va a ver más gente que al Super Bowl, te lo puedo garantizar. Dentro de 3 años, anota eso, va a quedar Wow. grabado, así que va a estar registrado. Va a tener más asistentes que los televidentes del Super Bowl. Wow. Ese es uno de los Wow. negocios del futuro. Y estoy con un graduado, ¿no? Que está haciendo su tesis doctoral sobre ese tema. Tal es así que la universidad se sorprendió porque, como son todos muy académicos, muy pocos sabían del tema. Entonces tuvimos que instruirlos acerca de ese tema. Pero esa actividad educativa es la que me mantiene actualizado. Muy bien. ¿Utiliza algún modelo o teoría, Adrián, para su empresa y trabajar el manejo del talento? Bueno, ahí tenemos que separar entre la detección del talento y el desarrollo del talento, Ujú. ¿sí? Para la detección del talento yo desarrollé un modelo que combina Hogan y Hogan sería toda la parte psicométrica, estadística, con un enfoque que no está muy difundido en Estados Unidos, que es de un canadiense, pero que en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica es muy reconocido, que se llama Elliot Jaques, cuyo modelo se llama The Requisite Organization y tiene que ver más que nada con el análisis del discurso, es decir, cómo se proyecta la persona a través de su discurso. Se Wow. puede estructurar su mente y poder expresar cómo piensa, su capacidad cognitiva, etcétera, poniéndose en el lugar de gerente general o de el que abre la puerta en un hotel, ¿sí? Para poner los Wow. extremos, ¿sí? Los dos son importantes, ¿sí? Pero hay algunos que tienen más capacidad para abrir la puerta y otros que tienen más capacidad para conducir toda la organización. Y combinado con eso, el enfoque de General Electric, que es el de Leadership Pipeline. Sobre esa base y muchos casos de experiencia, armé un modelo. Eso para la detección. Pero para el Ujú. desarrollo de la gente, yo adopté un enfoque de un ingeniero francés que estudió mucho, investigó mucho sobre las competencias, que se llama Guy Le Botter. Y él habla de la navegación profesional. No es un camino lineal. Cuando uno va a la universidad o va a la escuela, es decir, viene el primer año, el segundo año y así sucesivamente hasta que uno recibe el diploma, ¿sí? Ujú. Y todo está estructurado desde el punto de vista académico, pero en el mundo laboral es una combinación entre teoría y práctica, ¿sí? Más práctica que teoría. En la ATD van a plantear el 70-30, ¿no? El famoso 70, el 70-20-10, ¿sí? Ujú. 70% en la práctica,
Y ese modelo tiene que ver, esa navegación profesional tiene que ver con varios aspectos. Uno es que hay situaciones de formación, ¿sí? Tenemos que pasar por el aula, la capacitación, algunas instancias de coaching, de desarrollo, pero a su vez hay mucho también de instancias de profesionalización, ¿sí? Donde le asignamos proyectos a alguien, donde vamos incrementando el nivel de responsabilidades, ¿sí? Y después hay puntos de inflexión. Esta persona aprendió la teoría, ejercitó determinadas cuestiones. ¿Será capaz ahora de ser autónoma, como cuando Wow. empezamos a practicar para manejar un carro? De salir solo a la autopista, ¿sí? E ir por la I-95 a 55 millas por hora Wow. cuando es rush hour. Bueno, esa es una situación de un examen, ¿sí? Un punto donde esa persona va a poder asumirlo. Y ese es un poco mi espíritu y lo que trato de trabajar con el equipo, ¿no? Plantearle la Súper. detección del talento y después formación con profesionalización y con esos puntos de navegación donde hay que pasar por la tormenta. Si no, no va a crecer y no me voy a dar cuenta si puede asumir más responsabilidades o no esa persona. Y cuando unimos los dos conceptos, Adrián, es el concepto de manejo de talento, ¿verdad? De Sí. identificarlo y desarrollarlo. ¿Cómo me lo puede entonces describir usted en una sola palabra y por qué? A ver, si tuviese definir el talento en El una manejo, sola, el el, manejo, el el manejo de manejo, talento. sí, ¿cómo lo definiría con una sola palabra? Y diría querer, ¿sí? Ok. ¿Y por qué? Y porque querer ya tenemos motivación intrínseca, ¿sí? Hay gente que es muy talentosa técnicamente, pero no quiere crecer, no quiere evolucionar, ¿sí? No quiere asumir más responsabilidades. Y muchas veces, independientemente del fit cultural que pueda haber de una persona con respecto a una cultura en una organización para ser efectivo, si quiere, ¿sí? Claro. Eso ya es la parte fundamental, ¿sí? Después tendremos que ver si puede, ¿sí? Pero si no quiere, no invirtamos tiempo, porque va a ser un padecimiento para esa persona y vamos a invertir tiempo nuestro, Agarrar. que también es mucho dinero en términos empresariales. Ujú. Me encanta, Adrián, me dio, es cierto, y algo que siempre usted lo comenta cuando interpreta a Hogan y yo estoy cerca, siempre lo lleva a ese término, él querrá o no querrá desarrollarse. Y porque el punto es, si hay voluntad, hay actitud, ¿sí? Actitud es un poco más romántico el término. Entonces, quiere, esa persona va a querer asumir más responsabilidades, va a querer aprender, y ahí está la Wow, clave, ¿sí? me Después, encanta. hay el talento, hay gente que tiene talento innato y lo desperdicia, y hay otros que tienen suficiente talento, quizás no demasiado, pero lo pulen al máximo, ¿sí? Espectacular. Adrián, y para terminar, ¿cuál usted entiende que ha sido la clave para tener éxito en su carrera? Uf, es difícil, es difícil. No sé, primero no sé si tuve éxito, pero lo que sí ¿Cómo que creo es, no? a ver, dos o tres palabras quizás. Tuve buenos maestros, ¿sí? Y maestras, siempre, ¿sí? Eh, tuve me permitieron el error como fuente de aprendizaje y me acompañaron. Cuando no se hablaba de coaching, yo ya lo había experimentado. Y sobre todo una cosa que dice el doctor Hogan,
y que es muy importante en el liderazgo, que es ser perseverante. En eso me ayudó el hecho de haber hecho deporte de alto rendimiento, ¿sí? En su momento, porque me inculcó cierta disciplina de esfuerzo y sacrificio, ¿sí? En vez de salir con amigos o con mi novia o pasarla bien, y quizás me tenía que acostar temprano porque tenía que estudiar temprano para poder entrenar 2 veces al día en algunos momentos. Y así fue, y creo que eso, la perseverancia es lo que me dio buenos maestros, eh, capacidad de ver más allá de lo que pasa en el aquí y ahora, sí, más pensamiento estratégico y perseverancia. Serían tres cuestiones. Excelente, Adrián. Adrián, y yo una de las preguntas que siempre hago es si has recibido algún premio o reconocimiento, pero yo voy a decirlo entonces, que tuvimos la honor en nuestra escuela de coaching, ahora en la generación 5 poder honrarlo por su apoyo primero que nada, por esa perseverancia, por todo lo que nos ha apoyado en nuestra escuela de coaching durante ese tiempo, y por eso le dedicamos la graduación de uno de los grupos, del grupo 5 durante este año, y obviamente pues honrando esas 3 áreas que obviamente desde el día que lo conocí lo he visto, y obviamente como comenté al principio, ha sido para mí un honor poder contar con usted tanto como mentor de negocio, y como llevarme de la mano utilizando una herramienta, no siendo psicóloga, y donde siempre me dio la clave de $1 Hogan, 4 Fidelis, y rápidamente ahí lo pude captar. Sí, y Jolaine, un mensaje para los empresarios como tú y todos los que hay en la isla. Eh, es muy importante, y esto ya hay desde la teoría de la administración, se viene hablando de lo que es la exploración y la explotación, ¿sí? Entonces, uno tiene que crear nuevos servicios, nuevos productos en función de lo que necesitan los clientes, pero al mismo tiempo sostener en el tiempo, ¿sí?, determinados productos y servicios en la medida que sean útiles al mercado, Sí. para lograr esa combinación. Esa creo que es un poco, podría decir, la clave de, entre paréntesis, éxito a lo largo del tiempo en un continente muy volátil desde el punto de vista económico, político y social. Entonces, si uno puede combinar ambas cosas, explorar y explotar, si explorar nuevas soluciones, creo que tú estás en ese camino, y el hecho de la academia de la escuela de coaching es un ejemplo de lo que se llama explotación en el buen sentido de la palabra, es decir, algo que lo vamos sosteniendo en el tiempo y lo vamos perfeccionando, obviamente, pero la combinación entre lo nuevo y lo conocido que funciona, ¿sí?, es para mí la clave de éxito hoy en día. Por ejemplo, Kaizen sería mejora continua, ¿sí? Y a la mejora continua sobre lo que ya hacemos bien hay que sumarle innovación disruptiva, ¿sí? Cuestiones nuevas, ¿sí?, que nos van a generar incomodidad, que nos van a generar inversión como empresarios, pero que vivimos en la era del conocimiento. Entonces, la economía no es como en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿sí? Estamos Sí, en el no. siglo XXI, es mucho más dinámica, mucho más efervescente, más volátil. Entonces tenemos que combinar las cosas que sabemos hacer bien y que hay que sostener en el tiempo con la frontera en la innovación, ya sea porque desarrollamos en forma propia o porque incorporamos algo que está en el mercado y lo representamos. Excelente, Adrián, excelente. Gracias por su tiempo, gracias por sus Por favor, a consejos, ustedes. por siempre estar ahí para nosotros, y por siempre estar en este continuo desarrollo de nuevas cosas para esta parte de querer apoyar a los que quieren seguir desarrollándose. Así que gracias Correcto. nuevamente,
Y gracias a todos por escucharnos y vernos en nuestras redes. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Fidelis Talent Solutions, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y pueden ver o escuchar este podcast tanto en Google Play, en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Nuevamente, gracias, Adrián, loca por viajar a Argentina, pero yo sé Y que usted nosotros prefiere venir. también allí, nosotros queremos estar Yo en la lo isla. sé, yo lo sé, así que le voy a permitir mejor que usted venga primero y después voy yo allá. Culebra nos espera. Gracias a todos por conectarse. Hasta la próxima. Dejen sus comentarios de Adiós. invitados que deseen que invitemos. Gracias.